Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, el grupo de trabajo de la carrera de Ingeniería de Sistema, perteneciente a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión, vamos a presentar un tema muy importante, que es el CAMINS. En este caso, el curso de Inteligencia Artificial, al cual pertenece este tema, está impartido por el docente investigador de ciencia de datos, el doctor Juan Jesús Soria, y vamos a pasar a explicar el concepto de este tema, que es K-means. Si es que lo traduciríamos del español, del inglés al español, sería K-medios. Entonces, ¿qué es K-medios? Bueno, K-medios es un algoritmo que ha sido propuesto por un investigador McQueen en el año de 1967 y es un algoritmo que permite descubrir agrupamientos en un conjunto de datos. Ese es el concepto de forma general, el cual se maneja en la literatura. Entonces, vamos a hacer un resumen de qué trata este algoritmo. Entonces, el algoritmo de Cummings es un método de agrupamiento o clustering, pero a comparación de otros algoritmos, como podría ser el KNN, pues es un algoritmo no supervisado, que quiere decir que no tiene variables dependientes. En este caso, lo que busca el algoritmo es que en las observaciones se formen grupos con características similares. Las ventajas que tiene este algoritmo es que es rápido y que además el almacenamiento es económico, es decir, solamente necesita guardar los K centroides. Poco a poco, en el transcurso de este video vamos a ir conociendo, vamos a ir familiarizándonos un poco más con los conceptos, así que estos van a ser tratados con total detalle más adelante. ¿Cuáles son las desventajas que también presenta el algoritmo, ya que no es perfecto, ¿no? En primer lugar sería que hay que ir probando el número de clusters. Otro también sería que es débil si es que existen outliers. Y bueno, las observaciones en cada grupo han de ser similares, pero diferentes a los otros grupos. Esa es la base de este poderoso algoritmo. Entonces, para ir familiarizándonos un poco con los conceptos que están inmersos a este algoritmo, pues como hemos visto, ya nos hemos encontrado con dos. El primero es clusters, ¿no? ¿Qué es un clúster? Como vamos a observar en este ejemplo, ya hemos mencionado que el K-means es un algoritmo que nos permite hacer agrupamientos. Y clusters en español sería agrupamientos, grupos. Clusters es igual a grupos. Y como podemos observar, tenemos aquí tres grupos, tres clusters, que serían el número de puntos que están agrupados, que son de color verde, número de puntos que están agrupados y son de color azul, y lo mismo con los de color rojo. Otro término que hemos encontrado aquí es de centroides. Centroides, como nosotros podemos observar, dentro de los clústeres existe una X. Cada una de esas X que pertenece a esos clústeres se conoce como centroides. Y los centroides no es más que otra cosa que el punto medio que existe en cada uno de esos clústeres. Entonces, Cummings busca maximizar la variación intercluster, que serían entre cada uno de los clusters, y minimizar la intracluster, es decir, la distancia que existe del centroide a cada uno de los puntos, esa distancia que existe, ir reduciéndola cuanto más se pueda, pues mejor. Bueno, ¿cuál es la aplicación de este algoritmo? Porque pareciese que estuviésemos tratando un tema que no fuese tan visible en el día a día, pero la realidad es que este algoritmo está muy presente en nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos aquí que este algoritmo nos permite analizar vínculos en redes sociales. Nos hemos preguntado muchas veces cómo es que las grandes redes sociales pueden determinar a qué grupos podrían basar algún tipo de publicidad, por ejemplo. Pues esta está realizada gracias a la frecuencia en las interacciones que podría tomarse, ¿no? Como un valor que se pueda analizar y que gracias al algoritmo de K-means se pueda determinar este vínculo de las personas en las redes sociales. Otra aplicación que también podríamos saber es la detección de objetos en imágenes.
dependiendo pues de su semejanza en color, la ubicación de cada píxel. Otra de las aplicaciones podría ser la de determinar perfiles de usuarios, el cual sería basado en las semejanzas entre las preferencias que los usuarios presenten. Entonces, esas serían las aplicaciones que tiene este algoritmo, y muchas más en realidad. Son simplemente algunos ejemplos de los cuales estamos presentando. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de K-means? Es decir, ¿cómo funciona K-means? Bueno, vamos a pasar a explicar de forma gráfica, que es lo que tratamos de decir, ¿no? Todo esto que venimos conversando. Si podemos observar aquí, tenemos una nube de puntos, ¿no es cierto? Que como hemos mencionado, cada una de estas variables debe ser independiente. Y pues en este caso la tenemos en el plano, ¿no? Simplemente en el eje de las X y en el eje de las Y. Y la pregunta sería, ¿de forma fácil se podría conocer cuáles podrían agruparse? ¿Cuáles de todos estos datos podrían agruparse? Y bueno, en este caso lo hemos puesto adrede para poder notar que al ojo humano sería muy fácil reconocer tres grupos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que básicamente trata de hacer el algoritmo de K-means, pero con una seguridad y con una base matemática muy profunda. Entonces, lo que podemos observar aquí es que luego de haber aplicado el algoritmo, podemos obtener la agrupación de estos tres clusters, ya hemos mencionado ese término también, los cuales nos permiten tener la seguridad de que cada uno de los grupos que estamos viendo aquí y cada uno de los puntos y entre ellos existe pues una gran condiciones, unas grandes condiciones similares para que puedan haber sido agrupados. Entonces, desde un inicio hemos venido conversando de que este es un algoritmo que pertenece a los no supervisados, pero al ser un algoritmo, obviamente debemos conocer cuáles son sus pasos, ¿no es cierto? Cuáles son los puntos de los cuales va a trabajar este algoritmo. Y son simplemente 5, y son muy fáciles de comprender, y tratamos de resumirlos para que se puedan entender con mayor facilidad. El número 1 sería elegir el número K de clusters, el número en los cuales vamos a hacer la agrupación, ¿no es cierto? La segunda sería seleccionar al azar K puntos, es decir, los centroides, que no necesariamente tienen que pertenecer a nuestro conjunto de datos. El tercer punto sería asignar cada punto al baricentro más cercano. También el de calcular, el número 4, el punto número 4 sería calcular y asignar el nuevo baricentro de cada clúster. Por otra parte, en el número 5 tendríamos reasignar cada punto de los datos a su centroide más cercano. Pero en el caso de que hubiesen así todavía nuevas asignaciones, tendríamos que volver al paso número 4, calcular una vez más y asignar el nuevo baricentro de cada clúster. Y en el caso de que esto se repita, pues continuar con este bucle hasta el punto en que ya no existan nuevas asignaciones, en el cual ya podríamos dar por terminado el algoritmo de agrupamiento. Bueno, vamos a hacer una representación fácil y muy gráfica para poder entender el algoritmo desde un punto de vista ya más práctico. Entonces, como hemos mencionado, solamente son 5 los pasos los cuales está basado este algoritmo, y vamos a empezar a trabajar en este conjunto de datos. ¿Qué podemos observar? Entonces, ¿cuál era el paso número 1? Si es que recordamos, el paso número 1 era el de elegir el número K de clusters, ¿no? La K en el algoritmo significa pues el número de grupos que vamos a segmentar. En este caso son hipotéticos centros geométricos de cada uno de los clusters que vamos a elegir al azar. Bueno, supongamos que vamos a elegir en este caso 2 clusters, como estamos poniendo para este ejemplo. Y la pregunta sería, en realidad, ¿podríamos, a comparación del anterior, determinar simplemente con la vista cuántos grupos podrían formarse? Pues la respuesta no sería muy fácil, ya que no es muy intuitiva la forma en cómo ahora están representados los datos, ¿no? Así que aquí es donde entra nuestro grandioso algoritmo de K-medios, de K-means. Bueno, una vez elegido el número de clusters, vamos a pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso nos mencionaba que era el de seleccionar al azar K puntos o los baricentros. En este caso, como se menciona, van a ser seleccionados al azar. Y no necesariamente tienen que pertenecer a nuestro conjunto de datos. Como se puede observar, el conjunto de datos están formados por unos rombos y los K puntos o baricentros que estamos presentando
están determinados por la forma de unos cuadrados. Entonces, calcularemos cuál es el grupo que más se les acerca y los pintaremos del color que queremos. En este caso nosotros estamos trabajando con azul y amarillo, que van a ser nuestros colores que van a permitir hacer el agrupamiento. Bueno, ¿cuál sería entonces la forma en cual vamos a ir trabajando? El paso 3. Asignar cada punto al baricentro más cercano. Recordemos, baricentro, que ya están puestos, son los de color amarillo. Tenemos dos, el de color amarillo y el de color azul. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer o para qué es que nos sirve la asignación de cada uno de estos puntos? Lo que vamos a hacer es calcular cuál es el grupo que más se les acerca. Bueno, y dependiendo, o nuestra base que nosotros vamos a usar para esto será la geometría, y pues vamos a trazar una línea perpendicular de un baricentro a otro, y esta va pues a representar la distancia más cercana que existen entre cada uno de estos baricentros. Luego, lo que vamos a continuar a hacer sería trazar esta línea punteada de color rojo, perpendicular a la mitad de la línea que hemos trazado de distancia, ¿no? Que es la de color plomo. Entonces, lo que queda por encima de la línea roja van a ser entonces, y que pertenecen al baricentro de color azul, nuestro primer grupo. Y pues los que queden debajo de esta línea van a pertenecer al grupo del baricentro de color amarillo. Si podemos observar, entonces la forma en cómo empezaría nuestro agrupamiento sería la siguiente. Tendríamos debajo de la línea de color rojo todo el grupo de color amarillo y sobre esta el clúster de color que estarían con todos los datos de color azul. Bueno, ese sería el paso número 3 que ahora estamos aplicando. Vamos a continuar con el paso número 4. El paso número 4 nos indica que debemos calcular y asignar el nuevo baricentro de cada clúster. Es decir, volveremos a calcular los nuevos centros de gravedad, los baricentros, recuerden, tomando todos los puntos que están de color azul. Vamos a hacer el ejemplo con el color azul. ¿Ya? Tomaremos todos los puntos de color azul y vamos a calcular la medida geométrica de todos los puntos. En este caso, la distancia que nosotros vamos a emplear es la distancia euclídea, que normalmente, dependiendo de cada uno pues, de nuestra problemática, de nuestros datos, usaremos una u otra distancia. En este caso, para fines representativos, para esta práctica que estamos realizando, nosotros vamos a utilizar la distancia euclídea. Y pues entonces, lo que vamos a finalizar aplicando la distancia euclídea sería pues tener el nuevo cálculo de los centros o los baricentros. En este caso, se calcula haciendo la medida de todos los ejes que existen de color azul, ¿no es cierto? Bueno, podemos usar diferentes formas de calcular las distancias, como he mencionado, dependiendo de cada uno de del problema que tengamos. Entonces, haciendo este nuevo cálculo de los baricentros, vamos a llegar a obtener una nueva forma de poder hacer el agrupamiento. Una vez más, lo que vamos a realizar sería asignar una línea perpendicular, como hemos mencionado, y dependiendo de esto vamos a trazar una nueva línea perpendicular a la mitad de la línea que habíamos trazado, y lo que nosotros podemos observar es lo siguiente, que es muy interesante. Los datos, el conjunto de datos que antes pertenecían a la parte de color azul, ahora también tenemos algunos que comprendían al de color amarillo. Es decir, que actualmente nuestro grupo de datos, nuestro clúster, ha sido modificado. Vamos a llegar a tomar para el centroide azul los nuevos datos y para el centroide amarillo también los nuevos datos que se han calculado, terminando o concluyendo de la siguiente forma. Como se puede observar, es muy gráfica la forma en cómo estamos desarrollando el algoritmo y nuestros nuevos dos clústeres con los cuales ahora contamos. Bueno, esto no termina aquí porque aún seguimos observando que el baricentro también puede seguir siendo recalculado. Una vez más, utilizamos la geometría con la distancia euclídea y podremos recalcular el nuevo baricentro en el clúster
y nuevamente poder aplicar la, la distancia que podamos observar trazando las líneas perpendiculares para poder calcular la distancia más cercana entre cada uno de los baricentros. Una vez más trazaríamos una línea perpendicular a la mitad de la línea que hemos trazado y ahora podemos observar que seguimos teniendo un nuevo agrupamiento, un nuevo clúster. Los datos que antes pertenecían al color amarillo ahora pertenecen al color azul, pero en este caso ya no observamos que ningún dato de color azul pertenece al amarillo. Entonces solamente habrá cambios para el clúster que se está formando de este nuevo color. Entonces tendríamos ahí ya los dos agrupamientos. Y esa sería la forma en cómo termina el algoritmo, luego de haber aplicado cada uno de los pasos, con dos de los clústeres que habíamos preestablecido. Si nosotros notamos, si volviésemos a aplicar una vez más el paso 4, que era calcular el baricentro una vez más, en realidad descubriríamos que no existirían cambios tan significativos como para poder seguir aplicando una vez más el bucle del algoritmo. En otras palabras, que hasta ese punto nosotros podríamos decir que se ha concluido con satisfacción el agrupamiento. Bueno, ahora vamos a tratar un tema que está relacionado a esto y al momento de iniciar la presentación en el concepto del algoritmo mencionábamos que existían algunas desventajas para este algoritmo. Bueno, vamos a conocer que si hemos notado existía esa problemática, ¿no? El problema de K-means consiste en encontrar grupos de puntos tal que se minimice la varianza intragrupos, es decir, minimizar la suma de las distancias al cuadrado de cada punto al centro más cercano a él. Y las deficiencias pues, que tendríamos con el K-means estándar era que se tenía una mayor cantidad de interacciones y también el mayor tiempo de cálculo al asignar nuevos centroides. En otras palabras, al momento que nosotros iniciamos el algoritmo, elegíamos aleatoriamente los baricentros. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esta selección. Y debemos hacer una selección óptima pues, de estos baricentros. La solución entonces estaría en aplicar este nuevo método de K-means++ o K-means++ en español. Bien, en este punto vamos a tratar acerca de la selección de un número óptimo para los clústeres. Es decir, una forma con base matemática para poder encontrar el número óptimo de agrupamientos que vamos a requerir al momento de realizar el algoritmo. Y bueno, esta está denotada en base a la siguiente fórmula que podemos observar, que es la suma de distancias al cuadrado. Las siglas WCSS, que en inglés serían Within Center Sum Squared, que la traducción para nosotros sería que es de la suma de los cuadrados del centro del clúster, estaría representada por la siguiente forma, ¿no? En este caso, para poder hacer el ejemplo, bueno, vamos a tratarlo con tres clústeres únicamente, por lo cual podemos observar aquí un número de 3 sumatorias. Y bueno, en este caso lo que estaríamos buscando es ponderar la suma de los cuadrados de la distancia a cada uno de los puntos con respecto al clúster en los cuales pertenecen, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 3 sumatorias y cada una de estas se va a encargar de calcular los cuadrados de una distancia de los puntos de un clúster respecto al centro del mismo. El primer sumatorio calcula la distancia de los puntos del primer clúster con respecto al centro geométrico. El segundo haría lo propio y en este caso, como estamos trabajando para un ejemplo de 3 clústeres, haría obviamente también la tercera sumatoria lo mismo. Bueno, vamos a hacerlo un poco más práctico, un poco más gráfico para poder entender esta fórmula. En este caso vamos a imaginarnos que solamente para este conjunto de datos tenemos únicamente un solo clúster, en este caso el baricentro que está denotado por C1, que en la fórmula, como habrán visto, ya está también establecida. Pues en este caso quedaría el centro, ¿no? Este baricentro. Y bueno, tendríamos un valor de suma de los cuadrados de las distancias de todos los puntos, notados por PI, del centro y calcularíamos todas las distancias de cada uno de los puntos al centro de color rojo
Y parece que, obviamente, nos resultaría dando un valor bastante grande, porque hay muchos puntos separados a ese clúster y elevados al cuadrado, pues obviamente sería mucho más grande, ¿no? No sería lo más óptimo al momento de realizar la fórmula, porque existe una cantidad muy grande, como hemos mencionado, para cada uno de los puntos a este centroide. Entonces, únicamente para un clúster, además, como se puede observar al momento de elevarlo al cuadrado, pues aún incluso la cantidad de iteraciones que se podrían hacer para el cálculo matemático sería bastante elevado. ¿Qué pasaría si es que nosotros haríamos lo siguiente? Utilizar dos clústeres, en este caso, ¿no? Uno rojo y otro azul, y cada uno de estos puntos no tiene que recorrer ahora ya tanta distancia, me refiero a los clústeres, para llegar al centro de pues, cada uno, ¿no? Y esto es realmente genial porque se disminuye la suma de los cuadrados de cada punto al centro del clúster, lo que incrementaría pues los valores de 2 a 3. Entonces, la distancia total o la suma de los cuadrados de distancias de cada punto al centro del clúster respectivo habría disminuido significativamente. Entonces, esto nos diría que la distancia total de esta fórmula matemática disminuiría al aumentar el número de clústeres, ¿verdad? Como hemos mencionado hace rato. Tenemos ahora dos clústeres y únicamente, bueno, obviamente las iteraciones de complejidad de computacional para poder resolver el algoritmo sería menor. Ahora vamos a observar qué pasaría si es que tendríamos tres clústeres. El primer sumatorio nos daría el mismo valor, como hemos podido observar con el anterior ejemplo, con dos clústeres, porque esto no está variando. Así que quedaría con el mismo valor. Y aquí cada punto el centroide ha disminuido aún más con el clúster 2 y 3. Cada punto está mucho más cerca ahora a sus baricentros, que sería el C2, y el nuevo baricentro que tendríamos, que es el C3. Bueno, ahora supongamos que aumentamos más y más clústeres. Ya podemos observar o hemos podido notar con la base matemática, con la fórmula que tenemos, cuál es esta utilidad. Pero ahora la otra pregunta, el otro extremo sería, ¿qué pasaría si es que nosotros haríamos más y más clústeres? ¿Cuántas agrupaciones podríamos llegar a tener? Y tendríamos como máximo, pues, ¿no? Si es que lo imaginásemos, una cantidad de clústeres por cada uno de los datos. Entonces, en este caso, la suma de cuadrado que nosotros estamos buscando, ¿qué es el resultado que podríamos tener? En este caso, si es que lo pensamos, para hacerlo como lo estamos haciendo gráficamente, lo que tratamos de calcular con la fórmula es la distancia que tenemos, ¿no es cierto? Con cada uno de los puntos. En este caso, les estamos elevando al cuadrado para poder no, bueno, obviarnos de los valores que sean negativos además. Pero ¿qué pasaría si es que le reduciríamos o aumentaríamos tanto los clusters que lo haríamos por cada uno de los datasets, ¿no? Por cada puntito. Lo que pasaría, lo que tendríamos por resultado sería que al final, pues, daría nuestro valor a cero, porque no habría distancia dentro de nuestro centroide a algún punto, ya que sería lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si es que lo pensamos, el resultado que podríamos obtener sería un dataset, bueno, al aplicar esta fórmula, pues el resultado sería nulo. En nuestro caso, si añadiríamos más clusters, ya no existiría un resultado significativo en lo que buscamos, ¿no es cierto? Porque al momento de aplicar más y más clusters, hemos mencionado que podríamos llegar a tener incluso la dificultad o el otro extremo de irnos por cada uno de los datasets. Entonces, esto podemos verlo gráficamente, toda esta parte matemática que hemos explicado, en un método que se aplica para poder determinar el número de clústeres óptimo al momento de realizar el agrupamiento. Y este es el vote method o método del codo que nosotros conocemos. Y como hemos observado, para esta cantidad de datos, para este dataset que nosotros con el cual estábamos trabajando, y hemos llegado a determinar matemáticamente que el número óptimo serían 3, si podemos observar, es porque entre los tres ejemplos que nosotros hemos mencionado, de solamente pasar de tener de un clúster a otro clúster y hasta un tercer clúster, pues sí existía una, por así llamarlo, significancia de poder realizar más y más
clusters. Sin embargo, como se puede observar, a partir del número 4 hasta el número 10, o incluso quedarnos, como hemos mencionado, 0, si queríamos cada cluster por cada dataset, entonces ya nuestra significancia habría perdido mucho sentido. Por lo cual, valiéndonos en este método, lo que podemos argumentar es que a partir de la tercera formación de grupos o de clustering, ya la significancia sería muy pobre. Por lo cual deduciríamos a simple vista que el número óptimo de clusters, que es lo que estamos buscando, serían únicamente de 3. Entonces aplicaríamos nuestro algoritmo basándonos en 3 grupos, en 3 clusters. Como se puede observar, el valor óptimo que nosotros estamos viendo aquí es el número 3. Bueno, vamos a pasar ahora sí al caso práctico de este algoritmo. Para eso nosotros vamos a presentar el siguiente caso. Bueno, el caso de estudio que nosotros podemos observar es el siguiente. Y vamos a darle lectura. El centro comercial Real Plaza del centro Purochuco, a través de un programa de membresías realizadas en el año 2021, ha obtenido un total de 200 clientes socios inscritos al centro comercial. Durante ese año se ha evaluado a los socios a través de un puntaje de compras categorizadas entre 1 y 100, según la cantidad de compra que ellos realizan o la cantidad de visitas que recurren al centro comercial. Además, se tiene también datos de los socios como su género, su edad y los ingresos anuales. Entonces, lo que el centro comercial necesita es poder segmentar a los clientes en grupos y saber cuántos grupos existen dentro de los registros que tienen de los socios en base a sus ingresos anuales y puntaje de compra. Este es un caso práctico, el cual vamos a estar trabajando con todas las cosas que nosotros ya hemos mencionado. Uno, que es el K-means, que es la parte algorítmica que vamos a trabajar. El K-means++, que también está integrado al mismo software con el cual vamos a estar trabajando. En este caso, el lenguaje Python. Y bueno, también tendríamos la data que podemos observar aquí, que en este caso nos están mencionando que son de 200 clientes. Entonces vamos a dar pase a la siguiente parte, la parte práctica, y espero que puedan disfrutar un poco más ahora con el algoritmo de K-means.